Bienvenidos a En 5 Minutos, donde intentamos explicar de manera sencilla asuntos complicados. De Estados Unidos a Argentina, de Turquía a Australia, de Alemania a Pakistán. En todo el mundo los precios han subido como la espuma. Un fenómeno que se conoce como la inflación. ¿A qué se debe? ¿Quiénes son los más afectados? ¿Y qué están haciendo los gobiernos para contrarrestarlo? Comencemos con definiciones simples. La inflación es la subida de los precios de bienes y servicios en un periodo determinado. Por contra, cuando los precios bajan, hablamos de deflación. Pero esto no suele ocurrir con frecuencia. Los problemas inflacionarios solían afectar a los países de manera individual. Pero con una crisis como la causada por la pandemia y con economías cada vez más interconectadas, ahora se trata de un fenómeno global. Tradicionalmente existen dos causas, la inflación por demanda y la inflación por costos. Veamos. La primera se da cuando, como su nombre lo indica, la demanda supera la capacidad de la economía para producir o importar productos, lo que también se conoce como la oferta. Con la pandemia, muchos gobiernos optaron por ofrecer grandes estímulos fiscales para mantener a flote a sus ciudadanos durante la peor fase de la emergencia sanitaria. Muchos recibieron cheques del gobierno y ante la situación decidieron ahorrar, pero con la llegada de la reactivación económica llegó también el momento de gastar. Y por otro lado está la inflación por costos, que se da cuando suben los precios de las materias primas. Por ejemplo, el petróleo está cotizando en máximos en medio de la escalada militar entre Rusia y Ucrania. Es una subida de precios que impacta directamente en el costo del transporte de los productos a nivel mundial. Y si sube el precio de los insumos de producción, las empresas trasladan estos costos extra a los consumidores para proteger así sus márgenes de ganancia. Y es exactamente lo que ha ocurrido con la llamada crisis de la cadena de suministros, que ha interrumpido el flujo de los productos. Imaginemos que queremos comprar un automóvil nuevo. Para producirlo se necesitan partes y componentes, desde chips electrónicos hasta el caucho para las llantas. Si todo sube, aumentará el costo final del vehículo. ¿Y quién pagará por ello? Adivinaron, ustedes y yo, o sea, los consumidores. Es por eso que cuando vamos al supermercado, compramos un televisor o llenamos el tanque de nuestro automóvil, sentimos ese peso directamente en nuestro bolsillo. ¿Y quiénes son los más afectados por el proceso inflacionario? Principalmente las familias de menos recursos, que ven como ya su reducido poder adquisitivo disminuye cada vez más. Para medir la inflación, los países usan el llamado índice de precios al consumidor. El IPC está compuesto por una canasta con productos y servicios de los que mide cuánto ha subido o bajado el precio en un periodo determinado. Por ejemplo, en Alemania en octubre los ciudadanos llegaron a pagar un 18% más por los combustibles que en octubre de 2020. En Pakistán en enero de 2022 las familias pagaron un 13% más por los alimentos que en enero de 2021. Y en Brasil, en enero, la comida fue un 8% más cara que un año antes. En la actualidad, los brasileños gastan en promedio un 15% de su presupuesto en alimentación, algo que se eleva para el 25% para las familias de muy bajos ingresos. Pero la inflación golpea también a las grandes potencias. Estados Unidos registró en enero de 2022 una tasa interanual del 7,5%, la mayor en 4 décadas. Eso quiere decir que los precios de enero estuvieron en promedio 7,5% más caros que hace exactamente un año. ¿Y qué están haciendo los gobiernos para controlar la inflación? Mucha de la responsabilidad recae sobre los bancos centrales, instituciones públicas que controlan la oferta monetaria en los países. En las economías avanzadas, la crisis del 2008 llevó a los bancos centrales a llevar dichas tasas a mínimos históricos. Y en la pandemia, la mayoría de los bancos centrales del mundo redujeron sus tasas lo que más pudieron para fomentar el consumo y mover la economía. Eso logró que la recuperación tardara menos de lo previsto. Pero con más dinero en los bolsillos de los ciudadanos, la demanda de bienes y servicios aumentó a un ritmo mucho más acelerado que la oferta, ejerciendo presión sobre los precios.
Y cuando la inflación se sale de control, la mejor herramienta de los bancos centrales es subir las tasas de interés. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Reserva Federal anunció que aumentará los tipos de interés. Subirlos es sinónimo de encarecer los préstamos. Esto afecta créditos hipotecarios, préstamos de libre inversión y hasta los pagos con tarjeta de crédito. De esta manera se forzará el dinero en circulación y esto forzaría una bajada de los precios generales. Un caso que llama la atención es el de Turquía. Allí los precios al consumidor en enero de 2022 eran 48,6% más caros que hace un año, la tasa más alta en 20 años. Sin embargo, el presidente Recep Tayyip Erdoğan, yendo en contra de las recomendaciones de los expertos y de la tendencia mundial, se niega a subir las tasas de interés. Y por el contrario, ha presionado grandes descensos en las mismas, lo que ha provocado, además, el colapso de la moneda local, la lira, una herida autoinfligida cuando de inflación se trata. Esto ha impactado también directamente en la popularidad del líder de turno y en sus posibilidades de reelegirse en 2023. Y aunque según muchos expertos el fenómeno inflacionario global es transitorio, le corresponde a los gobiernos controlarlo y evitar que se vuelva permanente, ya que una alza generalizada y prolongada en los precios de los bienes básicos solo traerá más descontento social y más retos para la estabilidad de los países. Si les sirvió el video para entender las razones detrás de la inflación mundial, los esperamos en otro episodio de En 5 Minutos en France 24 y France24.com.